El título de la predicación se llama El regalo más grande que jamás tendrás. Así se llama el título de esta predicación, mis hermanos, el regalo más grande que jamás vas a tener tú. Y les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias te damos porque eres bueno, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Bendito Señor, hemos estado en este culto alabándote, glorificando tu nombre, exaltándote. Concédenos tu gracia y tu misericordia a nuestras vidas. Permítenos, Padre Celestial, la guía de tu Espíritu para ver tu palabra, mi Señor. Y te pido en el precioso nombre de Cristo, que tu palabra, mi Señor, cubra las necesidades de mis hermanos, que hable a la necesidad de cada uno tu palabra, y que el Espíritu Santo esté tomando tu palabra para que mis hermanos, Señor, puedan entenderla, comprenderla, pero sobre todo vivir tu palabra. A mí dame la capacidad en el Espíritu Santo para compartir tu palabra sin error y hacerlo de una manera que te honre y te glorifique. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El título de la predicación se llama así, el regalo más grande que tú tendrás alguno. ¿Te han dado regalos? Seguro que sí. A nosotros nos han dado regalos, quizás a ti también. Y mis hermanos, los regalos pueden ser diferentes, pueden ser distintos los regalos. Pero déjame decirte que la clase de regalo que tú jamás vas a tener, o el más grande que jamás vas a tener, precisamente es en Navidad, mis hermanos, y se resume precisamente en el propósito de la Navidad. Déjenme decirles, mis hermanos, este pasaje, el más famoso de la Biblia es Juan 3:16. Seguramente lo saben. Y vamos a leerlo, mis hermanos, el pasaje de la Escritura, Juan 3:16. ¿Pueden leerlo conmigo? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así este pasaje: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjenme decirles, en este versículo engloba todo el propósito de la Navidad. Lo que nos está diciendo es que Dios amó tanto al mundo, que, mis hermanos, dio a su Hijo. Déjame decirte, tú puedes dar algo sin ningún afecto, sin ningún cariño, sin ningún amor, pero déjame decirte, tú amando no te puedes quedar sin dar. Y es lo mismo que Dios hizo. Tú y yo podemos dar a alguien sin afecto, podemos darle algo sin tenerle ningún afecto, sin tenerle ningún amor. Pero si realmente amas a alguien, vas a dar algo. Y Dios, en este pasaje, lo que nos dice es que nos amó tanto que dio a su Hijo, el primer regalo para la humanidad, mis hermanos. ¿Sabes por qué damos regalos? ¿Por qué la gente da regalos en Navidad? Por una razón, mis hermanos, porque Dios dio a su Hijo primero. El primer regalo de Navidad, la primera Navidad hace más de 2000 años, mis hermanos, fue el regalo de Dios que dio a su Hijo al mundo. Y este es el primer regalo, el más caro, el más valioso, el más grande, mis hermanos, que tú o yo vayamos a recibir. Y precisamente Dios dio a su Hijo por una razón. Déjenme decirles este pasaje, mis hermanos, este pasaje de la Escritura, dice así, Romanos 5:8, dice allí el pasaje que Dios muestra su amor para con nosotros. Dios mostró su amor para ti y para mí, enviando a su Hijo, pero lo manifestó, mis hermanos, en que siendo aún pecadores, con nuestras faltas, con nuestras fallas, con nuestros errores, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Déjame decirte que es el mayor regalo que tú y yo vamos a poder recibir. Y Dios envió a su Hijo no porque tú y yo lo mereciéramos, porque no lo merecemos. Dice el pasaje que Dios envió a su Hijo aún siendo nosotros pecadores, y nos amó. Entonces, mis hermanos, no lo merecemos tú y yo. Es más, nadie merece el regalo de Cristo Jesús en Dios, mis hermanos. Nadie lo merece.
pero Dios por su amor nos lo dio, mis hermanos. Él nos los dio. Y ahora déjame decirte esto. Si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo y nos amó tanto para darnos a Jesucristo, aun cuando somos pecadores, mis hermanos, ¿qué no nos dará? ¿Nos faltará algo? Como dice la Biblia, mis hermanos, en este pasaje de la Escritura, como dice allí la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, no regateó, no lo escatimó a su propio Hijo, dice el pasaje, sino que lo entregó por todos nosotros, por ti y por mí, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo lo demás? Dios no se hará cargo de nuestras necesidades, de tus necesidades, de las mías, de tus relaciones, de tu salud, de todo lo que te está pasando. Dios se negará a ayudarte en alguna situación. Si te ha dado lo más valioso que es Cristo, Dios negará a ayudarte a ti en algo más. La verdad, mis hermanos, creo sinceramente que Dios tiene algo para darnos a ti y a mí, y nos da a Jesucristo, su Hijo, el Señor. Pero juntamente con Jesucristo, dice el pasaje que nos da todas las demás cosas. ¿Saben, mis hermanos? Creo que nuestro Señor tiene mucho que darnos todavía en Cristo Jesús. Y si tú recibes a Cristo, si este primer regalo, Él puede darte muchas más otras cosas, muchas otras cosas más. Él lo puede hacer, verdaderamente. ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo, como dice este pasaje de la Escritura, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Dice allí el pasaje, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial o vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? La verdad es que si sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos siendo malos, lo cierto es que Dios nos va a dar todo lo mejor, muchas más cosas. ¿Conocen las matrushkas, mis hermanos? Son estas figuras rusas en las que hay una mujer y la abre uno y adentro hay otra, y la abre uno y adentro hay otra y otra, hasta que llega finalmente un pequeño así. No los conocen, ¿verdad, mis hermanos? Déjenme decirles que hay regalos semejantes a estos. Hay regalos, mis hermanos. ¿Has recibido un regalo dentro de un regalo? Alguien te da una caja grande y tú la abres, esa caja de regalo, y adentro hay otra caja de regalo, y la abres y adentro hay otra, y la abres y adentro hay otra caja, hasta que el regalo que tú pensabas que era de este tamaño es así. ¿No? ¿No te ha pasado? ¿No te lo han dado o lo has visto así? Déjame decirte, en Navidad, mis hermanos, lo que recibimos nosotros es el regalo de Cristo Jesús. Pero en Cristo hay otros regalos más. Hay más cosas que Dios quiere darnos a ti y a mí. Aparte de Jesús, Él quiere darnos otras cosas más en Cristo Jesús. Y hay algo que tú y yo tenemos que entender, mis hermanos, si lo quieren anotar allí en sus hojas. Hay algo que tú y yo tenemos que entender, que todos los regalos de Dios están envueltos en Jesús. Todos los regalos de Dios están envueltos en Jesús. Todos. Toda la gracia, toda la bendición, toda la bondad que Dios desea darte, Dios la da a través de Cristo Jesús. Es así. Dios desea bendecir tu vida, Dios desea bendecirnos, Dios desea verdaderamente hacer esto en nosotros, pero lo primero que tenemos que hacer si queremos recibir todos los regalos de Dios, hay que recibir el primer regalo, el regalo de Cristo Jesús. Eso es lo primero que hay que recibir. Si uno quiere recibir los otros regalos de Dios, uno tiene que recibir, mis hermanos, el regalo de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo se recibe ese regalo, mis hermanos? Pues aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, diciéndole a Dios, sí, Señor, entiendo muy bien lo que tú has hecho por mí, y entiendo muy bien también por qué enviaste a Cristo Jesús a morir por mí, a nacer primero para después morir. Lo entiendo muy bien. Y entonces uno decide aceptar ese regalo de Dios.
Y déjame decirte 4 cosas en esta mañana. Quiero decirles 4 cosas, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando tú aceptas el regalo de Dios en Cristo? ¿Qué es lo que sucederá en tu vida? ¿Qué es lo que puede pasar en tu vida si tú recibes o aceptas el regalo de Dios en Jesucristo? ¿Qué es lo que puede pasar? 4 breves cosas les quiero comentar hoy, mis hermanos. Primer lugar, mis hermanos, la primera cosa que tú puedes recibir de parte de Dios, si tú aceptas a Jesús, el más grande regalo es la siguiente: es que Dios puede darte una nueva identidad. ¿Lo pueden anotar, mis hermanos? Dios puede darte una nueva identidad. Dios puede hacer esto. ¿Saben cuál es el problema más frecuente de robo hoy en nuestros tiempos? El robo de identidad. El robo de identidad es un problema frecuente. A las personas les roban la identidad. Tengo un amigo, mis hermanos, que tuvo que pagar una deuda. Alguien pidió un préstamo a nombre de él. Y él no había hecho ese pedimiento de ese préstamo, pero él lo tuvo que pagar porque alguien lo había suplantado y le habían robado su identidad. Y lo tuvo que pagar. Tuvo que pagar esto, mis hermanos, así. A algunas personas les han robado la identidad y este es el robo más frecuente, incluso en los cajeros, en los bancos, mis hermanos, es el robo más frecuente ahora. Pero no es esta identidad a la que me estoy refiriendo precisamente, mis hermanos. ¿Saben? Muchas personas les es robada su identidad por sus problemas, por la circunstancia de vida que están viviendo. A otras personas les roban la identidad, mis hermanos, por la situación familiar. No entienden lo que pasa en su vida familiar. Otros no saben, mis hermanos, qué hacer y no entienden cuál es su papel en la vida con respecto a sus relaciones. No lo entienden, su identidad está siendo lastimada. No puede ser, mis hermanos, muchas personas están así. Y hay personas que ni siquiera saben, mis hermanos, cuál es la razón de vivir. En esta semana estuve platicando con una mujer acerca precisamente de esto, mis hermanos, dándole consejería familiar y consultoría acerca de su propia vida, mis hermanos. Me reuní con ella. Ella no sabe acerca, mis hermanos, por la gran cantidad de problemas que tiene, qué hacer. Y la verdad, mis hermanos, no sabe ni quién es, ni qué puede hacer, ni cuál es el propósito de su vida. Muchas personas, mis hermanos, confunden su identidad. Y déjame decirte con una de estas 3 cosas. Muchas personas confunden su identidad con su trabajo. Es decir, muchas personas dicen: es que yo soy contador, yo soy plomero, o soy ama de casa, o soy médico, o soy abogado, o soy zapatero. O sea, no, esa es otra cosa diferente, no es su identidad. Eso no es lo que es la persona, eso es a lo que se dedica. No es su identidad. Algunas personas, mis hermanos, tratan de obtener su identidad a partir de sus relaciones. Dicen: bueno, soy padre, soy hijo, soy madre, soy jefe, soy marido, soy abuelo, etcétera. Pero déjame decir, tampoco eso no define a una persona. Eso tampoco define o le da identidad a una persona. Algunas personas tratan de encontrar su identidad en lo que tienen. Es decir, esta es mi casa, este es mi carro, esta es mi ropa, esta es mi familia, esto es mí. Y lo que sea. Y muchas personas tratan de encontrar su identidad en estas cosas, mis hermanos. Muchas. Pero déjenme decirte algo. Y déjenme decirles, mis hermanos, con profundo afecto, como pastor de ustedes en esta iglesia, mis hermanos, déjenme decirles, tú nunca debes basar tu identidad, lo que tú eres como persona, en cosas que puedes perder. Déjame decirte, puedes decir: soy marido, pero tú puedes perder a tu esposa. O puedes decir: soy padre, pero puedes perder a tu hijo. O puedes decir: esta casa es mía, pero la puedes perder también. Tú nunca debes basar tu identidad en cosas que se pueden perder. Si tú basas tu identidad en tu carrera, en tu trabajo, en tus relaciones, déjame decirte, en algún momento las podrás perder. Y entonces, ¿qué te quedará? ¿Qué es lo que te va a quedar? Nada.
déjame decirte, esa no debe ser tu verdadera identidad. Eso no debe ser. ¿Qué es lo que te quiero decir en realidad? Lo que te quiero decir es que tú debes basar tu identidad en otra cosa distinta, diferente. Si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, Él te va a dar una nueva identidad. Va a ser una nueva persona. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos, aquí. 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha recibido a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, una nueva identidad. Jesús está llamando a esto, mis hermanos, y la Biblia lo llama a esto nacer de nuevo. Una persona anciana, mis hermanos, un sacerdote se acercó a Jesucristo cierta noche. Y Jesús, mis hermanos, le dijo así precisamente que esta persona necesitaba una nueva identidad. Dice, te es necesario nacer de nuevo. Necesitas una nueva identidad. Es como cuando alguien, mis hermanos, tiene una identificación. Hace algunos meses, 2 meses, mis hermanos, fui a la Cámara de Diputados, me hicieron una invitación y fui y me dieron una identificación, mis hermanos, con un logotipo, con mi nombre y con algunas cosas que tenía y con mi foto. Si no tengo esa identificación no me dejan pasar. Y déjame decirte, lo que muchas personas necesitan hoy es una nueva identidad. Déjame decirte, quizás tú has pasado por luchas, situaciones difíciles, pero eso no es lo que te identifica. Quizás tú has estado pasando por problemas, pero eso tampoco es lo que te identifica. No, lo que te puede identificar es precisamente esto, es que tú seas una nueva persona y tú puedas decir, soy un hijo de Dios, una nueva identidad. Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esto es algo permanente y nuevo que no podrás perder. Tú puedes perder las otras cosas, puedes perder precisamente tu trabajo, puedes perder a tu familia, puedes perder muchas cosas. Pero el hecho de que si tú aceptas el regalo de Dios y eres hijo de Él, eso no lo vas a perder, jamás, jamás. Déjame decirte, tú no eres tu pecado, tú no eres tu problema, tú no eres tu debilidad, tú tampoco eres tu enfermedad, tú no eres esto. Realmente lo que tú eres, si has recibido a Cristo Jesús, eres un hijo de Dios y esa precisamente es tu identidad. Precisamente eres un hijo de Dios. Y esto es lo que todo mundo necesita entender, lo que todo mundo necesita comprender, que si uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, uno puede tener precisamente una nueva identidad, es una nueva creación en Cristo Jesús. Uno puede ser esto precisamente es esto. Ahora déjame decirte otra cosa. Tú lo que necesitas es entender la verdad de Dios. Y necesitas entender la verdad de Dios. Quizás muchos de ustedes, mis hermanos, han escuchado el texto de la Biblia que dice, mis hermanos, que la verdad nos hará libres. ¿Lo han escuchado? No es así, ¿verdad? Claro que es así. Pero déjenme decirles, mis hermanos, este pasaje lo tengo aquí en la pantalla. Y déjenme leérselos completo, lo que dice el pasaje. Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y aquí viene este texto: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú quieres verdaderamente entender que eres un hijo de Dios y comprender esta verdad, debes ir a la Escritura, la palabra de Dios, y permanecer firme en ella. Déjame decirte, tú no vas a aprender la verdad de Dios en la televisión. Tú no vas a aprender la verdad de Dios en una revista. No vas a aprender la verdad de Dios en el periódico. No. Uno aprende la verdad de Dios en su palabra.
como dice el pasaje, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, y entonces, solo entonces, conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. ¿Por qué esto es importante? Porque tú debes estar verdaderamente convencido en la palabra de Dios que eres hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Debes entender perfectamente esto, que eres hijo o que eres una hija de Dios. Debes comprenderlo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos constantemente siendo asediados para vivir de una manera que no agrada a Dios, es decir, vivir como nosotros queremos o de una manera que no agrada a Dios. Y de lo que se trata, si queremos tener una identidad clara, mis hermanos, es debemos ir a la palabra de Dios y que nuestra mente se renueve constantemente para que podamos vivir como lo que somos tú y yo, hijos e hijas de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, aquí en este pasaje, dice allí la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. Déjenme pararme aquí en este versículo, mis hermanos. No os conforméis a este siglo. Lo que está diciendo el pasaje es: no tomes el molde del mundo. Es como cuando alguien, mis hermanos, va a hacer una gelatina o va a hacer algo y lo pone allí el líquido y toma el molde. Cuando se enfría, mis hermanos, adquiere la forma del molde. ¿No es así? Esa es la idea del pasaje. No te conformes a este siglo, es decir, no tomes el molde del mundo. Eso es lo que está diciendo. No lo tomes. Antes bien, debe ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo puede ser transformado tu entendimiento para que vivas como hijo o como hija de Dios? Solo a través de la palabra de Él, de la palabra de Él. Y entonces dice, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, lo agradable, lo bueno, lo perfecto, lo que agrada a Dios verdaderamente. Déjame decirte, tú no puedes, vas a estar viviendo en esta nueva identidad de Dios lejos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y lo que Él desea, si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él desea darte una nueva identidad. Pero para que esta identidad pueda florecer y expresarse, tú y yo necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos esto, necesitamos precisamente esto. Quizás tú no estás a gusto ahora con tu vida. Quizás tú ahora no estás a gusto con lo que tú estás viviendo. Pasa algo y no te sientes a gusto. Ha llegado el fin de año y quizás estás haciendo un recuento de todo lo que has vivido. Y dices, yo debería cambiar en este asunto. Debería cambiar en esto. Debería hacer nuevas cosas. Déjame decirte, esas nuevas cosas y ese cambio puede ser posible solamente en Cristo Jesús, quien puede darte una nueva identidad. Pero esto me lleva al segundo punto, mis hermanos. ¿Y cuál es este segundo punto? Que es precisamente que si tú recibes el regalo de Cristo Jesús, Él puede darte una nueva habilidad. Una nueva habilidad, si lo quieres colocar allí en tu hoja. ¿Qué es esto de una nueva habilidad? Lo que quiere decir, no solo es que Dios puede darte una nueva identidad, es una nueva habilidad, es decir, una nueva energía, una nueva fuerza, una nueva capacidad, una nueva fuerza, una nueva energía, un nuevo poder para hacer las cosas. ¿Saben? Muchas personas dependen de sí mismas, de su fuerza de voluntad para cambiar. Muchas personas hacen esto. Se dan cuenta que necesita haber un cambio en su vida y dependen de su propia fuerza de voluntad para cambiar. Hay algo que no les gusta allí en sus relaciones o en su trabajo, hay algo que no está bien, se dan cuenta que tienen que cambiar y entonces aplican su fuerza de voluntad. ¿Saben cuánto dura esto? Pues puede durar unas semanas, unos meses, pero después retornan o regresan a lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque están basándose en su fuerza de voluntad, y los cambios permanentes no
funcionan solo basados en la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque eventualmente las personas se cambian. ¿Saben? Para tener un cambio verdadero en la vida, mis hermanos, no se necesita fuerza de voluntad. Lo que uno necesita es una nueva habilidad. Lo que uno necesita es el poder de Dios. Y es precisamente, mis hermanos, que cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo y uno lo recibe como regalo, Dios le da ahora un nuevo poder para vivir de una manera distinta, para vivir de una manera diferente, con una nueva capacidad. Algo distinto, algo diferente, mis hermanos. Eso es lo que Dios da. Fíjense en este pasaje de Romanos 5:5, mis hermanos. En este pasaje dice allí: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, dice el versículo, y agrega allí: porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Lo que quiere decir es que esa nueva habilidad, el poder de Dios para cambiar, Dios lo da a través de su Espíritu. A través del Espíritu Santo, Dios lo da, mis hermanos. Por eso te pido que tú lo subrayes allí en tu hoja. Nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú tengas una nueva habilidad, el poder de cambiar esas cosas que tú no has podido cambiar. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo sabemos las cosas que son correctas, que tenemos que hacer. ¿No es así? Lo sabemos. Tú sabes las cosas correctas que tienes que hacer. Tú sabes también, y lo sabemos todos, con respecto a nosotros mismos, los cambios que queremos hacer en nuestras vidas. Sabemos cómo nos gustaría ser, cómo nos gustaría cambiar, y tenemos el deseo de mejorar nuestras vidas. Todo el mundo lo tiene, un deseo, un anhelo de mejorar, de cambiar. Pero déjame decirte, tenemos el deseo, pero no la capacidad. Tenemos el deseo, pero no la capacidad de cambiarlo. Y a veces decimos: ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar estas cosas? ¿Cómo puedo cambiarlas? ¿Cómo puedo hacer esto diferente? ¿Cómo puedo cambiar esto? Pues precisamente para eso necesitamos el poder de Dios, que nos ha dado su Espíritu. Fíjense bien cómo nos dice la Escritura en Filipenses 2:13. ¿Lo pueden leer conmigo, por favor? Este pasaje, si lo pueden leer. Vamos a leerlo, por favor. Dice aquí el pasaje, mis hermanos, Filipenses 2:13. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, les pido que lo leamos juntos. Dice así: porque Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Déjame decirte, Dios no solo pone los deseos en nuestras mentes para cambiar. Dios no solo pone los deseos o los anhelos, sino también nos da la capacidad para llevarlos a cabo, para cambiar, para transformar. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Dios trabaja en ustedes, les da el deseo, pero también el poder, dice el versículo, mis hermanos, para que hagan lo que a Él le agrada. Dios hace esto, mis hermanos, precisamente, mis hermanos. Dios puede hacer esto en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y Él nos da de su Espíritu. No solo nos da una nueva identidad, también nos da una nueva habilidad, el poder de cambiar, el poder de ser transformados, no por nuestra fuerza de voluntad, sino por su poder, por su Espíritu, mis hermanos. ¿Saben? Muchas personas, cuando comienza el año, se hacen nuevos propósitos. Algunos dicen: voy a bajar de peso. ¿Saben cuánto dura eso? Unas pocas semanas, y luego otra vez uno vuelve a engordar, vuelve uno a comer lo que estaba uno comiendo. Dicen algunos: ahora sí, este año voy a aprender inglés. ¿Saben cuánto dura el deseo? Hasta que hay algo mejor, o hasta que empieza la temporada de los partidos de fútbol, o hasta que hay algo otra cosa que hacer.
Algunas personas, mis hermanos, dicen, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y muchas personas se hacen nuevos propósitos. Y saben, muchas personas no los terminan porque solo están confiando en su fuerza de voluntad. Pero si tú, con una nueva identidad, hijo de Dios, te das cuenta que hay algo en tu vida que necesita ser cambiado, no lo sé. Quizás tu manera de hablar, tu manera de dirigirte a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos. Quizás necesitas cambiar ese hábito que te está destruyendo. Hay un hábito que te está destruyendo allí en tu propia vida y lo necesitas quitar. Y tú has intentado y no puedes quitarlo por tu propia fuerza de voluntad. Quizás hay algo allí en tu propio trabajo. Eres inconstante o no eres responsable en tu trabajo o llegas tarde o no lo sé. Quizás hay algunas cosas que necesitan ser cambiadas en tu vida. Y lo has intentado varias veces y no puedes. ¿Sabes por qué no puedes? Porque estás basándote en tu propia fuerza de voluntad. Y lo que necesitas es el poder de Dios para que tu vida pueda ser cambiada y transformada. Eso es lo que tú necesitas. Muchas personas tienen como motor la culpa. Se sienten culpables y por eso quieren cambiar su vida. Pero déjame decirte, la culpa no funciona siempre, ¿no? Lo que tú necesitas es el poder de Dios. Algunas personas quieren cambiar y están basadas solamente en que podrán hacerlo por su propia fuerza. Pero ¿saben? Lo que tú y yo necesitamos es la gracia de Dios que puede transformar nuestras vidas. Y necesitamos ese poder para que podamos cambiar y podamos ser transformados de acuerdo con la voluntad de Dios, de lo que Él desea para ti y para mí. Muchas personas tienen miedo y dicen, lo he intentado varias veces y no pueden, Pero déjenme decirles este pasaje de la Escritura, mis hermanos. Está aquí, dice aquí, 2 de Timoteo 1:7, mis hermanos, dice allí, es el versículo, dice este pasaje, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de timidez o de cobardía, como dice en otras versiones, sino un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina o dominio propio. ¿Puedes subrayar estas tres palabras? Lo que Dios nos ha dado, a ti y a mí, para poder ser transformados, es su espíritu, y nos ha dado esto. Nos ha dado poder, amor y dominio propio, autodisciplina. Pero que es diferente esto a la fuerza de voluntad, porque emana de Dios, viene de Dios. Déjame preguntarte, ¿te gustaría tener más poder en tu vida para cambiar? Seguro que sí. ¿Te gustaría tener más amor? Estoy seguro que sí. ¿Más autodisciplina? Sí. Entonces lo que tú necesitas es ser lleno del Espíritu de Dios cada día. Eso es lo que tú necesitas. Si quieres cambiar en tu vida en los próximos años o en los próximos meses, lo que tú necesitas es la verdad de Dios, de que tú eres ahora un hijo de Dios, es decir, una nueva identidad. Y lo que necesitas también es una nueva habilidad, el poder de cambiar. Precisamente, eso es lo que tú necesitas. Pero primero necesitas recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tercer lugar, déjenme decirles, mis hermanos, aparte de estas dos cosas, cuando Dios da a su Hijo, nos dio una nueva identidad, nos dio una nueva habilidad, pero también, mis hermanos, en tercer lugar, una nueva comunidad. Una nueva comunidad. Es el tercer regalo, mis hermanos, envuelto en la gran caja del regalo de Cristo Jesús. Una nueva comunidad. Déjenme decirles, ninguno de nosotros está destinado a pasar nuestras vidas solos. Ninguno de nosotros, mis hermanos, estamos destinados a vivir a solas. Tú y yo fuimos salvados para conocer a Dios, pero también para formar parte de su familia, para formar parte de la familia de Dios, para formar parte de la iglesia de Dios, mis hermanos. Precisamente eso es lo que dice el pasaje. Dice, mis hermanos, aquí el versículo siguiente, mis hermanos, este versículo dice allí de la siguiente manera, Efesios 1, 4 y 5, dice allí el versículo, mis hermanos, que según nos escogió en Él,
antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, para que ustedes y yo, dice, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y agrega el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Déjame decirte, lo que Dios quiere para ti y para mí es que seamos parte de su familia. Y como está diciendo el versículo, nos ha adoptado. Antes no éramos hijos, pero ahora lo somos porque nos ha adoptado. Nos ha adoptado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Déjame decirte algo aquí. ¿Cómo es que tú eres adoptado para formar parte de la familia de Dios? Solo de una manera. El versículo dice, solo en Cristo, para ser adoptados hijos suyos, y lo agrega, por medio de Jesucristo. Si entendemos esto, podemos entender, mis hermanos, que no todas las personas forman parte de la familia de Dios. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Uno forma parte de la raza humana por el hecho de nacer. Cuando uno nace, mis hermanos, uno forma parte de la raza humana. Sin embargo, mis hermanos, lo que Dios desea es que formemos no solo parte de la raza humana, sino que formemos parte de su familia. Y la única manera de entrar en su familia es por una decisión, es tomando una elección. Déjame decirte, cuando yo nací físicamente, me convertí en parte de la raza humana. Y allí no tuve ninguna decisión, más fue decisión de mi papá y de mi mamá. ¿No es así? O de ustedes, mis hermanos, cuando alguno de ustedes nació, formó parte de la raza humana, pero no fue decisión de ustedes, de ninguno de nosotros. Mis hermanos, la verdad es que la Biblia dice que formamos parte de la familia de Dios por una decisión. Por una decisión, mis hermanos, de recibir el regalo de Dios. ¿Cuál es esta familia de Dios, mis hermanos? 1 Timoteo 3 nos dice aquí que esta familia de Dios, la familia de Dios, mis hermanos, es la iglesia. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Saben, mis hermanos? Uno asocia siempre la familia con la casa, ¿no es así? Uno asocia siempre la familia con la casa, uno lo asocia así. Y lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que la casa de Dios, la familia, la casa de Dios, mis hermanos, es la iglesia de Dios viviente. Dios nos salvó y nos predestinó para adoptarnos, para formar parte de su familia, para formar parte de la familia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Por una razón. Porque quiero que entiendan bien, mis hermanos, la iglesia no es un negocio. La iglesia no es una organización. La iglesia, mis hermanos, no es un club. Una iglesia, mis hermanos, es la familia de Dios. Eso es una iglesia. Y la iglesia, mis hermanos, es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es una iglesia. Y tú y yo hemos sido salvados por Dios para formar parte de su iglesia. ¿Qué quiero decirles, mis hermanos? Tú y yo formamos parte de una familia, de esta familia, la iglesia de Dios. Yo le doy muchas gracias al Señor, mis hermanos, por conocerles a todos ustedes y tenerles a todos ustedes. Les considero como parte de mi familia. Cuando yo era niño, déjenme ponerles este ejemplo. Mi papá se hizo cargo de la Casa Hogar Bautista, un lugar para muchachos, algunos eran cristianos, otros no.
pero que llegaban a estudiar a la Ciudad de México para hacer sus estudios universitarios. Mi papá estuvo al frente de este lugar 30 años. Yo llegué a este lugar, mis hermanos, cuando mi papá tomó la dirección de esta casa hogar. Yo tenía 3 años, iba a cumplir 4 años. Entonces siempre estuve rodeado de muchas personas. Tenía 3, 4 años, mis hermanos, y había muchachos de 17, 18, 20, 25 años, y siempre, mis hermanos, estuve rodeado de ellos. La verdad es que a todos ellos, conforme yo iba creciendo, mis hermanos, les iba conociendo más. Y fui creciendo y algunos ya eran de mi edad, y ya crecí más, y algunos ya eran un poco más grandes, más chicos que yo, hasta que me casé. Déjenme decirles, mis hermanos, cuando los veo a ellos, porque a lo largo de estos 30 años pasaron por la casa, no sé, unos 300, 400 muchachos por allí. Pasaron alrededor de 300 o 400 personas. Pero los veo y me da mucho gusto. Y cuando los veo, mis hermanos, los considero mi familia extendida. Es cierto, tengo a mis hermanos, tengo a mi hermana, pero a ellos los considero mi familia extendida. El día de ayer, uno de ellos falleció. En un grupo que tenemos en el teléfono, en el WhatsApp, salió ahí la noticia que había fallecido. Le hablé por teléfono al primo de él y me dijo que sí, efectivamente había fallecido. No me supo decir la razón muy bien, porque él tampoco la sabía, pero la verdad lo sentí mucho. Pero a lo largo de mi vida, mis hermanos, con ellos, con esta familia extendida que tengo, me he sentido apoyado, y cuando tengo algún asunto les puedo llamar, o cuando he estado en otro estado de la República les he llamado por teléfono y nos vemos, y es una familia extendida. Quiero traer esto aquí, mis hermanos. Tú podrías estar en otro lugar diferente, distinto. Tú podrías estar en otro lugar diferente, distinto, pero estás aquí. Y no es casualidad, estás aquí por una razón, porque Dios te trajo a este sitio y para que formes parte de la familia de Dios. ¿Saben, mis hermanos? La familia de Dios, uno pertenece a ella no por raza, no por grupo étnico, no porque uno sea más blanco o más oscuro, no porque uno tenga el pelo de color o tenga el pelo negro, mis hermanos. Uno pertenece a la familia de Dios porque uno ha nacido de Dios. Uno ha nacido de Dios. Y saben, mis hermanos, la ventaja de pertenecer a una iglesia es precisamente que uno puede sentir el apoyo y el amor de Dios en otros hermanos cuando uno tiene una necesidad, cuando uno tiene alguna situación, mis hermanos. Por eso la Escritura dice allí en 1 Corintios, a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué? Porque uno tiene una habilidad y otro tiene otra habilidad y otro tiene otro don y otro tiene otra gracia. Y así unos a otros se van bendiciendo y se van edificando unos a otros. Así pues, en la familia de Dios, mis hermanos, déjame decirte esto. En la familia de Dios, mis hermanos, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, dice el pasaje, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Saben, mis hermanos? La familia de Dios no está basada en la herencia, no está basada en la etnia, no está basada en la afinidad, no está basada en la nacionalidad, mis hermanos, sino está basada en que uno ha sido amado por Dios y traído por Dios para formar parte de una familia. En este punto quiero decirte una última cosa. Tienes una nueva identidad en Cristo, un nuevo poder, pero ahora una nueva familia. Y en esta fecha yo le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, porque entiendo que son mi familia y espero que así entiendan también unos con respecto a los otros, mis hermanos. Nos necesitamos, nos debemos apoyar, y esto, mis hermanos, que nos reunimos no es por hábito, es porque Dios nos ha traído aquí y es un regalo que Dios nos da
en Cristo Jesús. Finalmente, mis hermanos, déjenme decirles el cuarto punto, el cuarto regalo. Y es este, mis hermanos. En Cristo Jesús Dios me da un nuevo destino, un nuevo destino. Mis hermanos, cuando uno acepta a Cristo Jesús, uno tiene un nuevo destino. ¿Saben, mis hermanos, cuánto duran los regalos? Cuando uno se lo da al niño, el día de Navidad o el día de Reyes, mis hermanos, el 6 de enero, ¿cuánto dura un regalo? A algunos les dura muy poquito, mis hermanos, porque uno conoce a sus hijos, ¿verdad? Sí, ¿cuánto dura un regalo? Poco. A veces, mis hermanos, yo me acuerdo que le compré a una de mis hijas un regalo, mis hermanos, un carro, así para que lo anduviera manejando, y era un carro de Barbie, se lo compré. ¿Saben cuánto duró? 2 días, mis hermanos, se descompuso. Los regalos a veces duran poco, mis hermanos, así hay algunas cosas. A veces los regalos así son, mis hermanos, duran muy poco. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que el regalo que Dios da es un nuevo destino, mis hermanos, y es un destino que dura para siempre. Dice la Escritura primera de Pedro 1:14, dice que Dios nos ha destinado, nos tiene destinado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros, una herencia eterna. Y estas palabras, mis hermanos, que están aquí, incorruptible quiere decir no se corrompe, incontaminada que no se contamina, e inmarcesible, esta palabra es más complicada, pero lo que significa es que no se marchita, o sea, dura para siempre. Una herencia, mis hermanos, eterna, que no se contamina, no se corrompe y no se marchita. Y esta herencia está reservada en los cielos para vosotros, dice la Escritura. Y además agrega, mis hermanos, la palabra de Dios en Romanos 6:23, que el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que los creyentes que reciben a Cristo tienen una nueva identidad, son personas con identidad, son hijos de Dios, tienen un nuevo poder para cambiar su vida, forman parte de una nueva familia, pero hay un nuevo destino. Déjame decirte, tu destino no es aquí. Tú estás aquí solo de paso. Tu destino está en la presencia de Dios, junto a Él, en su morada. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. ¿Saben, mis hermanos, cuál debe ser nuestra actitud frente a esto? Cuando te dan un regalo, ¿qué es lo que puedes decir? Gracias, ¿no es así? O cuando te dan un regalo, tú sacas tu cartera y dices, oye, ¿cuánto te debo? ¿Dices eso? No. Cuando te dan un regalo, lo único que te queda decir es gracias. No le pagas a la persona. Si tú trataras de pagarle a la persona, la ofendes. Te está dando un regalo. Si alguien te dijera, oye, te voy a dar un regalo, y tú sacas tu cartera y dice, oye, pero ¿cuánto es del regalo? Pues te lo estoy regalando, y lo ofendes. Y saben, mis hermanos, muchas veces esta es la actitud de muchas personas ante el regalo de Dios. Dios ha dado a su Hijo, y lo único que tenemos que hacer es darle gracias y recibirlo. Eso es lo que nos dice el pasaje, mis hermanos. 2 Corintios 9:15 dice, pues si Dios te da el regalo de Cristo Jesús, lo único que queda decirles, gracias, Señor. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias por este regalo maravilloso en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esto precisamente. Gracias por este gran regalo que ahora me das en Cristo Jesús. Quiero decirte 2 cosas antes de terminar. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene personas favoritas. Una persona, mis hermanos, puede tener un hijo favorito, sí, y puede tener favoritismo, pero para Dios no es así. Pedro el apóstol lo entendió bien y dijo, mis hermanos, allí
en su carta, dice, Pedro tomó la palabra y se expresó en estos términos y dijo: comprendo verdaderamente que para Dios no existen favoritismos. Toda persona, sea de la nación que sea, si es fiel a Dios y se porta bien, dice, goza de su estima, goza de la estima de Dios. Déjame decirte, Dios no tiene hijos favoritos. Yo no soy favorito, tú tampoco. Pero si tú recibes a Cristo, tendrás su estima, verdaderamente. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si tú no has hecho una decisión por Él, este es el momento en que yo te invito a que lo hagas. Te invito a que tomes una decisión de recibir el regalo de Cristo Jesús, para que tú puedas tener una nueva identidad, una nueva habilidad, y puedas tener una nueva familia y puedas tener un nuevo destino en Cristo Jesús. Quiero terminar, mis hermanos. Lo que deseo para ustedes en estas fechas y para los años venideros es precisamente lo que está aquí en Efesios 3, 18 al 19. Y es lo que deseo para cada uno de ustedes. Y quiero leerlo, mis hermanos. Como pastor de esta iglesia es lo que deseo que tú puedas entender, que puedas comprender verdaderamente esto. Déjenme leérselos. Dice, mis hermanos, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Que tú puedas comprender verdaderamente el amor de Dios en tu vida. Es mi deseo que tú puedas experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y entonces será completado con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Verdaderamente, hermanos, este es mi deseo para tu vida, que tú puedas comprender cuánto Dios te ama, que puedas entender verdaderamente cuánto Dios te ama, que envió a su Hijo Jesucristo por ti, que tú puedas comprenderlo verdaderamente para que tú puedas tener a plenitud o completamente a plenitud la plenitud de Dios en tu propia vida y puedas disfrutar del poder de Dios en tu propia vida. Que tú puedas comprender verdaderamente cuánto te ama Dios y cuán profundo es su amor por ti. Verdaderamente deseo esto para ti, que tú puedas comprender verdaderamente todas estas cosas. Yo quisiera invitarlos a inclinar sus rostros, mis hermanos, y que podamos orar ahora. Pero quiero decirte lo siguiente, quiero pedirte que al orar tú puedas entregarle a Cristo todo lo que tú eres o tienes, y que puedas tener una relación más profunda con Dios, que puedas disfrutar más de su amor, comprender más de su amor y entender más de por qué envió a Cristo Jesús a tu vida. Yo te invito verdaderamente a que puedas orar en este sentido. Y si quieres renovar tus votos delante de Dios, renuévalos ahora, renuévalos. Lo que tú necesitas es una nueva Navidad en tu propia vida, en Cristo Jesús. Inclinen sus rostros y vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, gracias. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu bondad, tu fidelidad y tu perfecto amor. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, Señor, a ti toda la alabanza. Padre Celestial, gracias porque tú enviaste a Cristo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque en la primera noche de Navidad Cristo Jesús vino, y vino, mi Señor, para darnos la oportunidad de que nuestros pecados y faltas fueran perdonadas. Gracias, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos por esto, mi Señor. Pero Padre, permite, Padre Celestial, que podamos estar ciertos, seguros de que somos hijos e hijas tuyas. Concédenos, mi Señor, entender que ahora somos una nueva creación en Cristo. Permítenos entender también, mi Señor, que no dependemos de la fuerza de voluntad, sino de tu poder para cambiar y ser transformados.
Y gracias porque nos has hecho formar parte de tu familia, de esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Sobre todo, Padre, gracias porque tu deseo es que estemos contigo por la eternidad. Y gracias porque a todos aquellos que han recibido a tu Hijo Jesucristo, tú, Señor, les has dado un nuevo destino, la vida eterna junto a ti. Gracias, Señor, por ello. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza, a ti, Señor, y solo a ti. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte por ello. Queremos darte honra y gloria, mi Señor. También te pido, si alguien no ha recibido el regalo de Cristo Jesús, si no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, te pido que lo pueda hacer hoy. Padre Celestial, te los pongo en tus benditas manos a mis hermanos de esta congregación. Te pido por sus vidas, te pido, Padre, que tú les sostengas, que tú les guardes, que tú les cuides. Prospérales en todo y derrama tus bendiciones en sus vidas. Por favor, Señor. Mira que te lo estoy pidiendo en Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. Alabado seas, y a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.